Muchas gracias, Carla. Es un placer para mí estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Espero estén teniendo muy buena tarde, todas y todos. Y pues bueno, antes de comenzar, quisiera presentarme brevemente. Yo soy William Knappe, soy presidente y fundador de la Sociedad Veritas Illustratur Rector Hidalgo, que es una organización no gubernamental, no lucrativa, no religiosa, de género neutro, cuyo objetivo es la concientización sobre temas polémicos a nivel nacional e internacional que tienen que ver con derecho internacional, con materia de derechos humanos, teoría de género, etcétera. Y pues bueno, actualmente me encuentro en la presidencia de esa organización que tiene como objetivo la concientización y las campañas de asistencia pública o de activismo social. En 2016 tuve la oportunidad de participar por parte de la UNICEF junto con el Instituto Kipling en una misión para llevar una donación de libros y hacer un reportaje sobre violencia de género en las prisiones femeniles y sobre la escasez de educación en los niños que nacen en condiciones de cárcel. En 2017 fui elegido, bueno, más bien fui invitado por la Organización de Naciones Unidas como embajador juvenil por la Asamblea General en la sede de Nueva York. Y pues actualmente me encuentro estudiando ingeniería bioquímica y soy completamente apasionado por cuestiones de derechos humanos, de ciencia, de investigación, entre otras cosas. Considero pertinente comentarles todo esto por la cuestión de derechos humanos inherente a las actividades que me apasionan y pues que es el motivo principal por el cual me encuentro el día de hoy compartiendo con todas y todos ustedes. El objetivo de esta charla, de esta conferencia, pues es justamente realizar una labor de concientización sobre la violencia de género y sobre todo de una parte en particular de este tema que nos cuesta mucho trabajo abordar como sociedad, que es el papel de los hombres en este conflicto, en esta problemática. Y pues bueno, antes de comenzar con la materia como tal, con el tema en toda su profundidad, quisiera tratar unas consideraciones iniciales que considero de suma importancia para esclarecer algunos términos y para tener cierta contextualización. Primero que nada, pues es muy importante recalcar que la violencia sí es de género. Existen muchísimas publicaciones por todos lados circulando y muchísimas personas también que sostienen que la violencia no tiene género, que la violencia es generalizada para toda la población independientemente de su género. Ahora, primero tenemos que señalar una cuestión muy importante, que es el hecho de que existen diferentes tipos de violencia y que hay diferentes clasificaciones de esta misma dependiendo de a qué nos estemos refiriendo con ella. En el caso de la violencia de género es un término perfectamente válido porque es un tipo de violencia que sufren exclusivamente las mujeres por motivos exclusivamente de género, ¿no? No por ningún otro motivo, no por un asalto a mano armada, no por intento de robo, sino exclusivamente por el hecho de ser mujeres. Eso existe y es una realidad comprobada estadísticamente. No es una violencia generalizada porque no es la misma violencia que vivimos los hombres en nuestro día a día. Por supuesto que... Violencia que sufren exclusivamente las mujeres. Creo que estoy escuchando un audio por ahí de fondo repetitivo. Pero bueno, no es el mismo tipo de violencia que sufrimos los hombres en nuestro día a día. Y pues bueno, pasando al segundo punto, tenemos que recalcar que el trasfondo real de la violencia de género es el machismo, que tiene una relación directa con el cis heteropatriarcado. Este es un así término totote enorme, pero realmente no es difícil de comprender si realmente intentamos, si realmente hacemos un intento como de entender en qué consiste esto, ¿no? ¿Por qué cis heteropatriarcado? Porque existe una hegemonía pues perfectamente visible en al menos nuestro mundo occidental, que es esta parte en la que los hombres blancos heterosexuales tienen privilegios por sobre el resto de la población que no se adecua a esas características en específico. Eso lo podemos ver en un sector económico, en un sector social, incluso en un sector religioso. Y pues es un problema hegemónico cuyo trasfondo es una cultura o una herencia ideológica llamada machismo, de la cual vamos a hablar un poco más profundamente a lo largo de esta conferencia. Como tercer punto, tenemos que recalcar que este no es un problema unilateral, es un problema sistémico. Es decir, no es culpa de los hombres, no es culpa de las mujeres,
no es culpa exclusiva del gobierno, es un problema sistémico en el cual todas y todes, estamos involucrados de uno u otro modo. También vamos a adentrarnos bastante en esas cuestiones de manera más puntual más adelante. Y finalmente, pues es muy importante recalcar que el machismo nos afecta a todos, no es una cuestión exclusiva femenina. Por supuesto que aquí no estoy hablando que tengamos una afección directa a los hombres, ¿no? O sea, no es discutible. El primer frente del machismo y el primer frente de la violencia de género pues, es directamente el feminicidio, el abuso sexual, que lo sufren las mujeres. Pero nos afecta como sociedad a todos de diferentes modos que también vamos a tratar a profundidad. Ahora, yo sé que estos 4 puntos son bastante polémicos como una primera instancia, pero por ello mismo quisiera esclarecer algunas cuestiones en esta parte. Primero, tenemos que dejar claro que el hecho de que el machismo nos afecte a todos de mayor o menor manera, obviamente no por igual, no significa que los hombres podamos ser feministas. No significa que podamos involucrarnos directamente en lo que es la lucha de género, porque el feminismo es un espacio de mujeres para mujeres. Por supuesto, yo no soy la persona adecuada para hablar de feminismo, únicamente quiero hablar la parte que nos corresponde a los hombres, que es no involucrarnos directamente en el feminismo. Ahora, esto he visto que causa muchísimo conflicto con algunas personas, porque de algún modo como que algunos hombres tienen la necesidad latente de quererse involucrar en el feminismo, ¿no? De querer forzosamente emitir su opinión. Y bueno, esto es mayormente por un problema de egocentrismo, no tanto de la violencia de género como tal. ¿Por qué los hombres no podemos ser feministas? Porque no sufrimos el mismo tipo de violencia que las mujeres. Así de sencillo, no tenemos algo que nos relacione directamente con el problema. No tenemos modo de entender lo que se siente vivir en un contexto patriarcal, en un contexto machista, siendo mujeres. Si lo ponemos como un ejemplo, decir que los hombres pueden ser feministas es exactamente equivalente a decir que una persona heterosexual puede ser parte de la comunidad LGBT. Obviamente son luchas radicalmente distintas, ¿no? Pero analizando esta comparación a modo de contextualización para que quede bastante claro este concepto, decir que un hombre heterosexual o que una persona heterosexual en general puede formar parte de la comunidad LGBT, pues es una aberración. ¿Por qué? Porque a pesar de que se presuma como aliado o como aliada, o como, bueno, no puede ser aliade porque si no sería parte de la comunidad LGBT. Pero bueno, de que se presuma como aliado o como aliada, no es parte de la comunidad LGBT porque no es lesbiana, no es bisexual, no es gay, no es transexual, no es transgénero, perdón, etcétera, ¿no? Entonces no comparte el mismo tipo de violencia discriminativa que comparte una persona miembro de la comunidad LGBT, no comparte el mismo tipo de roles de género, etcétera, ¿no? No sufre las mismas problemáticas y por lo tanto no se puede identificar con la lucha. Por supuesto que puede apoyar desde su trinchera, desde su contexto sociocultural, pero no puede formar parte de la comunidad. Es exactamente el mismo caso que, bueno, no exactamente, pero es un caso muy similar al del feminismo. Un hombre no puede ser feminista. ¿Por qué? Porque es hombre. No sufre el mismo tipo de violencia que las mujeres. Puede apoyar, por supuesto. Y a lo largo de esta conferencia vamos a ver cómo es que pueden apoyar los hombres. Permítanme un segundo para arreglar un problema técnico. No me tarda nada. Perdón, discúlpenme. Ok, entonces, ya que dejamos claro que la lucha sí es de género, pero que los hombres no podemos ser feministas, pues aquí vamos a hablar un poco también acerca de la cuestión del feminismo estrictamente, ¿no? ¿Por qué hablamos de un feminicidio y cuál es la diferencia entre un feminicidio y un homicidio? Pues que el feminicidio tiene motivos de género estrictamente. Es decir, un homicidio puede considerarse homicidio si es un asalto a mano armada y salió mal y pues fue un disparo, ese es un homicidio. Si fue una pelea, por ejemplo, con armas blancas entre dos personas y una de las personas pues fue asesinada, bueno, eso es un homicidio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un feminicidio y un homicidio? Que el feminicidio es
exclusivamente por ser mujer y tiene connotaciones sexuales detrás. Es decir, cuando se analiza de manera forense un caso de presunto feminicidio, se buscan huellas de que haya habido un asalto sexual. Esto forzosamente requiere violencia de género y forzosamente requiere un impulso sexual detrás, dado que si no hubiera un impulso sexual, pues no sería un feminicidio. Y aquí tenemos una gráfica un poco complicada de entender si no tenemos conocimientos previos estadísticos, pero que realmente nos refleja a manera de una curva sencilla de entender que pues simplemente han estado en aumento a partir de los últimos 10 años, los feminicidios de manera radical en México. Este es un reporte de ONU Mujeres de 2019. Ahora, cabe recalcar, y ustedes podrán observar aquí en los datos, que a pesar de que el reporte es de 2019, a partir de 2017 se dejan de reportar datos. Y lo que sucede es que INEGI dejó de reportar feminicidios a la ONU a partir de 2017. Esto nos habla directamente de una intervención gubernamental para acallar las protestas y para pretender como que nada sucede, al menos ante la comunidad internacional, porque aquí en México nosotros estábamos bastante familiarizadas, perdón, con pues los casos que tenemos día con día, ¿no? Simplemente por estadísticas del propio INEGI, sabemos que de 9 a 10 mujeres fallecen todos los días a causa de violencia feminicida, lo cual es una estadística bastante preocupante. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a recalcar esta parte que mencionamos en la introducción de que la violencia de género es un resultado de un problema sistémico que es el machismo. ¿Por qué? Porque, bueno, no es algo natural del hombre, no es como que el hombre, hablando específicamente del género masculino, sea un feminicida natural. No existe un factor genético para esto. Igualmente lo vamos a ver más adelante, pero aquí es importante recalcar que esto es un problema sistémico, no es un problema personal, es un problema que se propicia de manera generalizada a través de todo el país y lamentablemente a través de toda la región latinoamericana, y por lo tanto nosotros debemos de realizar acciones que tengan una contundencia sistémica o al menos una contundencia social para poder empezar a contrarrestar esta cuestión. ¿Por qué es un problema sistémico? Porque nos afecta, como mencioné anteriormente, a todos. ¿Y en cómo afecta específicamente a los hombres? Por supuesto, no nos afecta de manera ni remotamente tan radical como a las mujeres, pero existen cuestiones que no son beneficiosas tampoco para los hombres del machismo y por lo tanto es un argumento más por el cual se debe de erradicar. O sea, porque no es una cuestión que sea conveniente tampoco para uno estar propiciando. Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud llamado Masculinidades y Salud en la región de las Américas nos comenta que las causas principales de mortalidad en los hombres comprenden la violencia interpersonal, los traumatismos causados por el tránsito y la cirrosis hepática, todas ellas ligadas al ejercicio de la masculinidad hegemónica. Obviamente aquí estamos hablando de las principales causas de mortalidad en Latinoamérica, ¿no? Debido a que es la Organización Panamericana de la Salud. Aquí vemos nuevamente que tiene un impacto sistémico esta cuestión y por ello mismo vemos que los hombres en Latinoamérica viven 5.8 años aproximadamente menos que las mujeres. Por supuesto que con esto no me quiero referir a que está favoreciendo el machismo a las mujeres. Esa no es la idea del comentario. La idea del comentario justamente es que la violencia machista, perdón, no la violencia machista, la ideología machista nos afecta a todas y a todos. Ahora vamos a ver cuál es el rol de los hombres para contrarrestar esta parte y para lograr disminuir el feminicidio de manera significativa, al menos en nuestros círculos sociales. ¿Por qué la violencia de género es una conversación que debe de incluir a los hombres? Bueno, porque sabemos que los hombres somos parte del problema, ¿no? Es parte sustancial del problema de la violencia feminicida, porque como vimos en una slide anterior, el 98.9% de los feminicidios son perpetrados por hombres. El 98.9 estadísticamente hablando, pues es prácticamente que todos los hombres, que todos los feminicidios, perdón, han sido perpetrados por hombres. Nada más que en cuestiones de estadística el 100% no existe, pero es un número suficientemente grande para preocuparnos. Entonces, ahora que identificamos que los hombres son una parte sustancial del problema de la violencia feminicida, una parte protagónica de los feminicidios, debemos incluirlos en justamente la conversación de la violencia de género, porque no basta
con intentar arreglar el problema a partir de la parte de la víctima. En un problema, para lograr erradicarlo o por lo menos intentarlo, se debe forzosamente incluir a ambas partes, tanto al perpetrador como a la víctima, y ver cómo es que se va a solucionar esta cuestión. ¿Por qué los hombres jugamos un doble rol en esta cuestión del machismo, específicamente hablando de la ideología? Pues bueno, porque somos perpetradores de un problema, pero a la vez sufrimos las consecuencias del mismo. ¿En qué sufrimos las consecuencias de la conducta machista latinoamericana? Por supuesto, repito, es una consecuencia insignificante comparada con el feminicidio, pero también sufrimos las consecuencias. ¿En qué sufrimos los hombres las consecuencias? Bueno, simplemente esto lo podemos ver en un contexto artístico, como es una escuela de danza. Sabemos que el hecho de que la conducta y la ideología machista esté tan arraigada en Latinoamérica ha dificultado la labor o el hecho de que los hombres se involucren en cuestiones que son consideradas femeninas en Latinoamérica, como son la danza, como son el arte, la pintura, todas estas cuestiones que pues justamente la ideología machista no permite como dignas para un hombre, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser macho, tiene que dedicarse a cuestiones que resalten su masculinidad, lo cual sabemos que pues es simplemente un contexto sumamente tóxico de la masculinidad. Porque es nuestra responsabilidad social como hombres contribuir a esta cuestión. Ahora nada más quiero recalcar una parte aquí antes de continuar. Esta conferencia no va dirigida exclusivamente a hombres, porque es importante que todas y todos entendamos cuál es el rol de los hombres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si somos mujeres y tenemos un grupo de amigos mixto, que usualmente es así, en el cual hay hombres y mujeres, pues es importante que nosotros logremos empapar a esos hombres de nuestro grupo social de cuál es el modo en el que sí pueden contribuir. ¿Por qué? Porque luego sucede que existen hombres que verdaderamente tienen pues un ánimo de contribuir a la lucha de género, de lograr erradicar la violencia feminicida, pero no saben cómo hacerlo. No saben, luego incluso intentan ir a las marchas y sabemos que eso pues no es correcto, se hacen llamar feministas cuando sabemos que los hombres no podemos ser feministas, etcétera. Entonces, las mujeres también es importante que comprendan el rol de los hombres en la lucha de género para que puedan compartir esa parte con ellos y que sus amigos varones sepan cuál es el papel que les toca en esta conversación tan importante. Continuando con el contenido de la conferencia, el problema no son los hombres, sino el machismo como tal. ¿A qué me refiero con esto? Regreso al punto de las estadísticas. Sí, sabemos que el 98.6, si mal no recuerdo, por ciento de los feminicidios son perpetrados por hombres. Es decir, los feminicidios siempre son perpetrados por hombres. Pero el problema es sistémico porque un hombre no nace feminicida. Si el hombre naciera feminicida, entonces ahí sí el problema sería el hombre. Pero entonces sabemos que existe algo en el contexto sociocultural del hombre que lo hace dirigirse hacia una conducta agresiva, hacia una conducta machista, hacia una conducta feminicida. Y ese es el verdadero problema que tenemos que tratar. No se trata de únicamente condenar la conducta machista de los hombres, porque esa conducta se va a seguir repitiendo generación tras generación, sino verdaderamente se trata del problema que tenemos en el trasfondo, que es esta cuestión sistémica que igualmente veremos un poco más adelante. Un ejemplo muy claro de que los hombres no son el problema son países como Suecia, Noruega y Países Bajos, en los cuales el feminicidio prácticamente no existe. Como vemos en términos estadísticos, 0.001% es prácticamente como decir que está erradicado el problema en esos países. No obstante, son poblaciones mayoritariamente masculinas. Por lo tanto, si los hombres como tal, es decir, si el cromosoma Y fuera el verdadero problema, en todo lugar en el planeta en donde existieran hombres, existiría el feminicidio. Y no es el caso. Por lo tanto, vemos que los hombres no son el problema, sino el contexto sociocultural machista que orilla a los hombres hacia cometer feminicidio. Y ese es el problema que debemos tratar y que debemos comenzar en nuestros círculos cercanos, porque es nuestra esfera de influencia donde podemos realmente contribuir de manera sustancial. Para combatir el problema sistémico, pues debemos primeramente descubrir y eliminar nuestros constructos sociales machistas. No podemos intentar ayudar a nuestro alrededor, sino primero descubrimos qué es lo que está mal dentro de nosotros o qué es esa parte dentro de nosotros que todavía tiene trazas de machismo, que todavía tiene trazas incluso de violencia de género,
porque sabemos que la violencia de género pues no es únicamente el feminicidio, sino que un piropo no deseado, un contacto no deseado, ya forman parte del amplio espectro de la violencia de género y es algo que debemos de comenzar a trabajar desde nuestro interior. Ok, aquí va una cuestión que también es importante resaltar en la parte de las mujeres. Primero que nada, es importante ver que este es un problema en el cual no hay una competencia, no se trata de quién va a solucionar el problema primero, porque es un problema social, como ya lo vimos, y por lo tanto todas y todos debemos de contribuir a la solución del problema. ¿Cuándo es que las mujeres pueden también ser machistas o ejercer conductas machistas? Bueno, pues cuando propician roles de género, por ejemplo, cuando dicen, bueno, pues yo me voy a conseguir un hombre rico para que me mantenga, que es un comentario que incluso a veces de broma escuchamos, ¿no? En nuestros círculos sociales y que afortunadamente ya cada vez escuchamos menos. No obstante, sigue vigente. Cuando se critica a otras mujeres despreciando sus actividades sexoafectivas, es decir, cuando se dice, ¿sabes qué? Que es una fácil, ¿sabes qué? Que se acuesta con cualquiera o lo que sea, esas críticas dentro del mismo círculo social, incluso si es 100% femenino el círculo social, es machismo y es como un precursor de la violencia de género. Obviamente una mujer no ejerce violencia de género, ¿no? Pero sí, de cierto modo, propiciar este tipo de conductas puede dar entrada a que un hombre propicie la violencia de género. Entonces, es un problema sistémico que todas y todos debemos comprometernos realmente a erradicar. Cuando se solapa un agresor, ya sean hombres, ya sean mujeres, se está involucrando uno directamente en la violencia machista, porque ser cómplice te hace inmediatamente culpable. Participar en actividades que propician la violencia de género, por ejemplo, el narcotráfico, como son las personas que están administrando el negocio y todo eso, es parte de conductas machistas, porque sabemos que el narcotráfico no únicamente es una cuestión involucrada directamente con las drogas, sino también con el comercio de personas, tráfico de órganos, comercio sexual, etcétera. Esto involucra obviamente la parte del comercio sexual. Cuando una mujer actúa como cómplice del comercio sexual, en ese momento está ejerciendo una actitud machista. Por supuesto, las víctimas pues, son simplemente víctimas de la violencia sexual que involucra la prostitución forzada y otros temas sumamente lamentables. Y finalmente, cuando se silencian las protestas, cuando se silencia la voz de una mujer que está levantando la voz justamente para tal vez condenar un abuso, un feminicidio, en ese momento se está ejerciendo violencia machista sin importar el género de quien la esté ejerciendo. ¿De qué nos habla esto? Bueno, de que el feminismo, perdón, no es el machismo a la inversa. ¿Por qué? Porque el feminismo es un movimiento que surgió a modo de protesta para exigir derechos. Es decir, es un tipo como de organización y por eso es exclusiva de mujeres para mujeres, porque implica un sentido de identidad. El machismo es una ideología o es un constructo social que ha sido nuestra herencia de generaciones y generaciones de historia. Por eso es que los hombres no podemos ser feministas, pero las mujeres sí pueden ejercer conductas machistas. Pueden en el sentido de que es posible, no en el sentido de que sea recomendable, ¿no? Entonces, es importante que entendamos esta diferencia. El feminismo es un movimiento. En cambio, el machismo es una ideología, es un constructo social. No son sinónimos y no son equivalentes. No son opuestos, mucho menos, ¿no? Son cosas simplemente distintas. Ahora, siempre, bueno, solamente quisiera también esclarecer esta parte, ¿no? Cuando yo menciono que los hombres como tal, es decir, el género masculino, no son los culpables del machismo, no me quiero referir a esta famosísima frase que se comparte en todos lados, que dice que no son hombres contra mujeres, sino gente buena contra gente mala. Esa frase es completamente falsa. ¿Por qué? Porque la supremacía cis heteropatriarcal es real, es una realidad con la que nos enfrentamos día a día y es una realidad que lamentablemente ha visto menoscabado el papel de las mujeres en la política, en la sociedad, en la vida empresarial, en la vida económica y política del país, ¿no? Entonces, sí, hasta cierto punto son hombres contra mujeres en un sentido completamente hegemónico, hablando del machismo y de la herencia sociocultural que hemos tenido. En cuestión de resolver el problema, no son hombres contra mujeres porque el problema no son ni los hombres ni las mujeres.
En una parte los hombres son los perpetradores y en otra parte las mujeres son las víctimas. Pero el problema no es ni el perpetrador ni la víctima, el problema es la acción como tal, es decir, el feminicidio, la violencia feminicida. Y eso, como ya analizamos anteriormente, es un problema sistémico que se debe de tratar como tal y en el cual tenemos un papel importante que jugar tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, sí, sí hay una lucha de género, sí, sí hay una lucha incluso de clases, pero aquí estamos hablando de la supremacía cis heteropatriarcal, no del machismo como tal, porque el machismo es el problema. Bueno, yendo directamente al grano, ¿cuál es entonces el papel de los hombres? Si ya resaltamos que no podemos ser feministas, si ya resaltamos que somos parte del problema y ya también dijimos que por ser parte del problema somos parte de la solución y podemos colaborar como sociedad para erradicar el problema finalmente, ¿no? Bueno, pues primeramente somos responsables de lo que pasa dentro de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener una introspección constante para ver cuáles son nuestras condiciones psicológicas hasta cierto punto que nos van a orillar hacia cierta conducta. Por supuesto, esto requiere cierto punto como de autoevaluación y autocrítica que no todas las personas tienen, pero podemos comenzar con nuestra pequeña esfera de influencia. Más adelantito vamos a ver cómo es esa cuestión. A través de esta misma esfera de influencia, pues somos responsables también de lo que permitimos que pase a nuestro alrededor. Es decir, nosotros directamente controlamos lo que nosotros hacemos, lo que nosotros perpetuamos, pero también somos responsables de manera indirecta de lo que permitimos que pase a nuestro alrededor. Es decir, por supuesto que nosotros no vamos a estar cargando, así como si fuera nuestra responsabilidad, las conductas de nuestros amigos, las conductas de nuestra familia, porque al final de cuentas tenemos libre albedrío, que es parte de pues el hecho de ser humanos y de ser seres racionales, pero sí somos responsables de lo que permitimos que suceda en nuestro círculo social y lo que permitimos que suceda de manera impune. No podemos permitir la impunidad, no podemos permitir que las cosas sigan sucediendo del modo en el que lo están haciendo sin que se tome una acción al respecto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en este caso, ser neutral es igual a ser culpable. Esto no aplica, obviamente, para todos los conflictos en el mundo, pero en este problema sí. ¿Por qué? Porque es un problema sistémico, como ya hemos recalcado muchísimas veces. Y en este caso, la inacción y la complicidad son sinónimos. ¿Por qué? Porque el hecho de tú ser neutral, el hecho de no hacer nada ante un problema que nos afecta a todas y a todos en una sociedad, hace inmediatamente que tú estés permitiendo que suceda el problema y por lo tanto te hace culpable. Cuando tú presencias o simplemente te enteras de un caso de violencia feminicida, de violencia de género en tu círculo social y tú no haces nada, entonces estás siendo culpable del mismo modo. Por supuesto, no es una culpabilidad directa, pero estás permitiendo que eso suceda. Y como vimos en la diapositiva inmediatamente anterior a esta, somos responsables de lo que sucede dentro de nosotros y de lo que permitimos que suceda a nuestro alrededor. Si tú te enteraste del caso y no hiciste nada, y no lo reportaste a tiempo, y no acudiste a las autoridades pertinentes, eres igualmente culpable que la persona que lo hizo, porque tú permitiste que sucediera, perdón, en tu esfera de influencia. Y bueno, entrando directamente a esa esfera de influencia, bueno, nuestra esfera de influencia, perdón, es bastante amplia. Está compuesta de diversos círculos. Uno de ellos, y nuestro círculo más íntimo, es nuestro círculo amistoso. ¿Por qué el círculo amistoso es nuestro círculo más íntimo, incluso más que la familia? Porque es el círculo que nosotros elegimos. A los amigos los podemos elegir, a la familia no. Incluso los amigos pues tienen mucho que ver, tienen mucho que ver con nuestra geolocalización, ¿no? La familia puede estar en todos lados del mundo, pero tu círculo de amigos usualmente está en donde estudias, en donde trabajas, en donde tú te desenvuelves. Y eso es lo que tienes tú mayormente el poder de controlar. ¿De qué modo? Bueno, primeramente, así como la primera línea de acción que una persona, independientemente de su género, debe de realizar es llamar la atención ante agresiones. Las agresiones, cuando se presentan en nuestro círculo amistoso, inmediatamente tienen que ver con nosotros, como mencionamos anteriormente, y es nuestra responsabilidad llamar la atención. Ahora, en el círculo amistoso tenemos una oportunidad que no debemos de descartar, que es el hecho de que existe cierto lazo afectivo, ¿no?
Y esto nos da la oportunidad de poder influenciar en las personas a nuestro alrededor, porque cuando hay un lazo afectivo, usualmente existe cierta apertura al diálogo. En cambio, con una persona desconocida, usualmente no hay ese tipo de apertura al diálogo. Entonces, recuerdo que hace unos meses tuvimos una pequeña discusión con una amiga mía en un grupo de WhatsApp porque uno de nuestros amigos hizo un comentario muy machista y misógino. Y ella, pues, le llamó la atención así de manera súper agresiva y completamente entendible, por supuesto, en el grupo. Entonces, bueno, yo le comentaba a ella después por privado que yo no consideré en ese instante que fuera el acercamiento adecuado. ¿Por qué? Porque esa persona era nuestro amigo y eso no significa que esté exento de llamarle la atención, por supuesto que no. Pero con los amigos tenemos esta maravillosa oportunidad de lograr que cambien de chip de manera más fácil, de lograr que entiendan el problema y que entiendan por qué nos molestan ciertas actitudes o por qué son negativas socialmente hablando ciertas actitudes comparadas con las que consideramos adecuadas, ¿no? Entonces, en el círculo amistoso tenemos esa oportunidad de llamar la atención de manera de diálogo, digámoslo así, para que en lugar de generar un conflicto podamos generar un cambio de constructo social y entonces podamos comenzar a arreglar ese problema, al menos en nuestro círculo íntimo o nuestro círculo amistoso. Entonces, aquí, ¿qué les recomiendo a todas y a todos que puedan empezar a practicar? Que si en su círculo amistoso ven que existen ciertas tendencias o ciertas trazas todavía de machismo, de comentarios misóginos, etcétera, pueden llamar la atención, pero intenten, pónganse a prueba ustedes solitos y ustedes solitas, eh, para que vean lo efectivo que puede ser llamar la atención de manera comprensiva, de manera, digamos, educada, entre comillas, y van a ver cómo se puede lograr influir sobre las personas que tenemos cercanas. Este es un beneficio con el que no contamos cuando estamos hablando con un desconocido. Si un desconocido te dice un comentario machista, por supuesto que va a ser complicado que te pongas a dialogar con él. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de lazo afectivo, no existe ningún tipo de identificación con esa persona. En cambio, en el círculo amistoso usualmente nos caemos bien, nos llevamos bien, porque hay cierto tipo de identificación entre unos y otros. Entonces existe más esta flexibilidad para cambiar de constructos sociales. ¿Qué es un segundo punto súper importante? Poner límites. ¿Qué estás dispuesto, qué estás dispuesta a tolerar en tu círculo de amigos? Nuevamente volvemos a lo que comentábamos anteriormente. A los amigos sí se les puede elegir, a la familia no. Entonces, en los amigos, tú, bueno, por supuesto que los límites son importantes tanto en familia como en amigos, como en todo tipo de relación, ya sea laboral, amistosa, afectiva, etcétera. Pero en el caso de los amigos en especial, tenemos la oportunidad de poner límites sobre qué estamos dispuestos a tolerar y qué no estamos dispuestos a tolerar. Y eso va sentando un precedente sobre qué es lo que va a suceder si tú realizas este tipo de acción. Si tú desde el principio pones un límite y dices, a lo mejor no lo vas a decir explícitamente porque tú se supone que sabes con quién te juntas, pero si tú dices, ¿sabes qué? Si tú haces este tipo de acción, yo inmediatamente te denuncio, ya existe un precedente de qué es lo que va a suceder y ya no hay cierta culpabilidad, porque luego eso es algo que sucede bien frecuentemente, sobre todo entre círculos masculinos, que tal amigo le agarró la pompi, por ejemplo, a una chava en el antro o lo que sea, y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque no se sentaron los límites desde un inicio y por supuesto por cobardía, eso es más que claro, pero si se ponen los límites desde un inicio y se dice lo que no se está dispuesto a aceptar, por el mismo sentido de identidad, las personas que pertenecen a ese grupo social van a procurar evitar ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, porque necesitamos la aprobación de las personas de nuestro entorno. Eso es parte de lo que somos, parte de nuestras construcciones psicológicas. Entonces, el poner límites es sumamente importante porque puede prevenir actitudes sumamente desagradables. Es importante concientizar sobre el problema. Regreso a esta situación en la que nuestra esfera de influencia inmediata, que son los amigos, tenemos un sentido de identidad con ellos y por lo tanto podemos influenciar en ellos. Así que poco a poco, de la manera adecuada, podemos empezar a concientizarlos sobre el problema, sobre cuáles son sus consecuencias y cuál es la importancia de erradicarlo. Y así podemos también prevenir violencia machista, pero no únicamente eso, sino algo más importante que es cambiar de mentalidad para dejar de propiciar otras cuestiones inherentes al machismo, como son los roles de géneros, como es la misoginia, etc. Ahora, aquí entra una cuestión bien importante que es el acompañamiento. A los amigos es importante acompañarlos cuando están pasando por un proceso complicado.
Ahora, sabemos que cuando sucede una cuestión que lleva a la violencia es porque algo no está bien en nuestra salud mental. La violencia no es natural del humano. Entonces, si nosotros estamos viendo conductas violentas, conductas agresivas, ciertas tendencias hacia la misoginia, hacia la violencia de género en nuestros círculos sociales, podemos dar atención y acompañamiento a esos amigos, a esas amigas, bueno, usualmente amigos, por supuesto, eh, para empezar a prevenir situaciones que se podrían desenvolver a partir de eso. Por supuesto, nuestros amigos no son nuestra responsabilidad. Eso es algo que se nos ha enseñado así demasiado y que es una conducta súper tóxica, que es el hecho como de una lealtad ciega hacia los amigos. Eso es, pues es algo que no es para nada saludable porque nosotros no vamos a estar cargando con los problemas de nuestros amigos. Cada quien es responsable de sus respectivos problemas psicológicos. Entonces, si nuestros amigos y nuestras amigas están pasando por una crisis, es importante darles atención y acompañamiento, pero no vamos a pretender fungir como psicólogos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, la mayoría de nosotras no somos ni psicólogos ni psicólogas, e incluso si fuéramos psicólogos o psicólogas, no es nuestra labor dar atención psicológica a nuestros amigos. ¿Por qué? Pues porque para eso existen espacios terapéuticos especializados en esa parte. Entonces, si estamos viendo conductas que nos encienden una señal de alarma en nuestro círculo social, debemos de acompañar, es decir, únicamente escuchar a nuestros amigos, a nuestras amigas y después redirigirlos hacia un especialista o una especialista en el tema. ¿Por qué? Porque nosotros al intentar ayudar a lo mejor podemos incluso perjudicarlos más, a lo mejor podemos incluso empeorar las cosas al intentar dar una ayuda para la cual no estamos preparados o preparadas. Así que es importante, sí, dar atención y acompañamiento, sí, identificar cuando hay una conducta machista o misógina derivada de situaciones psicológicas que incluso podrían ser problemas familiares, problemas personales, etcétera, y entonces mandar a una atención ya personalizada. Vamos a ver un poco más adelante qué es lo que sucede cuando tu amigo o tu amiga, centrándonos específicamente en el caso de los varones, no quiere ir a terapia, porque esa es además otra cosa que el machismo propicia muchísimo, que es el hecho de que no necesitamos ir al psicólogo porque la salud mental no es tan importante y todos somos súper fuertes y súper magníficos y nadie necesita ese tipo de apoyo, ¿no? Cuando en realidad sabemos que la mayoría de nosotros y de nosotras necesitamos un acompañamiento psicológico en algún punto de nuestra vida. Bueno, pasando a una situación diferente, la conducta machista y la violencia no son parte del hombre, son conductas aprendidas. Esto es algo que ya habíamos mencionado cuando... Apagó su micrófono. ¿Ya se me escucha, perdón? No sé por qué se apagó el micrófono. Sí, listo. Ok, Sí, ya. gracias. Una disculpa. Entonces, bueno, la conducta machista y la violencia no son parte del hombre, como vimos anteriormente. Esto lo podemos tratar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva biológica, desde una perspectiva genética. Yo no soy especialista en la psicología, a pesar de que me gusta bastante, entonces no voy a entrar tanto en esa parte porque no es mi papel hablar de un tema que no domino. Pero en la cuestión de la genética, existen varios genes que están relacionados con respecto de ciertas conductas. Eso no vale la pena adentrarse en ello, sino que lo importante aquí para recalcar es que, de acuerdo con la revista chilena de neuropsiquiatría y de acuerdo con muchísimas otras investigaciones, que la verdad son tantas que ni siquiera vale la pena citarlas todas, porque es algo que prácticamente está ya aceptado por la comunidad científica, no existe ninguna predisposición genética para la conducta violenta. Es decir, cuando los hombres, usualmente machistas, por supuesto, dicen, ay, es que así somos los hombres, somos naturalmente agresivos o lo que sea, o incluso, lamentablemente, en nuestro contexto sociocultural latinoamericano es algo que ya está muy arraigado y que incluso los padres y las madres de familia se regocijan al ver que sus hijos se pelean, por ejemplo, entre los hermanitos y que gana el más fuerte o lo que sea, o que los llevan al box o que los llevan al fútbol y que ven que se están volviendo súper fuertes y súper agresivos. Esta es una cuestión que no es inherente al hombre, es decir, el genotipo
XY no es naturalmente ni está predispuesto genéticamente a la violencia, mucho menos la violencia de género. Aquí es donde una vez más se resalta el problema sistémico y el problema sociocultural que tenemos debido a que es algo que se hereda, es algo que se hereda culturalmente y no genéticamente. Es decir, es un constructo social, es algo que se aprende. Y si algo se aprende, se puede desaprender. Ok. Recalco aquí lo que mencioné anteriormente, nuestros amigos no son nuestra responsabilidad, pero una cosa que sí podemos hacer es elegir bien a nuestros amigos. Es decir, si tú ya entendiste que el hecho de solapar a un agresor, el hecho de estar rodeado de personas que tienen conductas misóginas, conductas machistas, conductas violentas, especialmente de violencia de género, te hace responsable a ti también por ser cómplice de todas esas actitudes, una cosa que puedes hacer es elegir bien a tus amigos en primer lugar. Si no estás dispuesto, sobre todo aquí en esta parte me refiero mucho a los varones, si no están dispuestos a lograr llamar la atención y lograr denunciar esas actitudes, entonces es por lo menos su responsabilidad mínima elegir bien a sus amigos en primer lugar. Ahora, aquí hay algo importante que es el hecho de que los amigos suelen tener muchas cosas en común con uno, independientemente del género. Entonces, si estás rodeado de personas agresivas, si estás rodeado de personas machistas, pues naturalmente tienes algo que checar tú en tu persona, en tu salud mental, porque hay algo que no está tan bien contigo, porque te sientes identificado, identificada con personas con ese tipo de ideas. No sé por qué se está apagando cada rato mi micrófono, pero bueno. Si ya te diste cuenta, si ya lograste vislumbrar que te rodean personas machistas, violentas, entonces lo primero que debes hacer es retirarte de ahí. Y lo segundo, más importante, es que te atiendas, ¿no? O sea, que vayas a terapia o que tengas por lo menos un proceso de introspección serio en el cual veas realmente cuál es esa parte de ti que se identifica con ese tipo de conductas. Nuevamente, no soy psicólogo, no soy especialista en el tema, así que les recomiendo que si identifican este tipo de situaciones en su círculo social, consulten a un profesional. Ok, aquí es una parte sumamente importante. Si tú ya identificaste que tienes algunas personas con ciertas tendencias machistas, con ciertas tendencias violentas en tu círculo social y verdaderamente las aprecias, las amas demasiado, no te puedes alejar de ellas y de ellos, bueno, aquí hay una cuestión en la que sí puedes intervenir un poco y que es pues digamos, tomar acción preventiva. ¿Por qué? Porque se ha identificado que existe una tendencia ascendente en la conducta machista y en general en la conducta violenta. Esto está perfectamente esclarecido en el texto. La conducta agresiva o abusiva comienza en pequeñas acciones y aumenta exponencialmente, de Psicología Criminal, por el autor José María Otín del Castillo, en el cual pues se analiza de manera muy profunda la conducta psicológica criminal, no únicamente de violencia de género, pero de cualquier tipo de crimen. Y se ha identificado también en expedientes criminales que ustedes mismos pueden corroborar, que usualmente un criminal que ya fue privado de su libertad tiene antecedentes criminales mínimos, que muy probablemente ni siquiera fueron detectados por sus familiares, por sus amigos o sus amigas, ¿no? Como que un ladrón de casa habitación suele primero robar dulces, después robar cositas un poco más grandes, después a lo mejor celulares y ya después se anima a entrar a una casa, ¿no? Es exactamente la misma tendencia y la misma conducta que vemos ante la violencia machista. Una persona que agarra una pompi sin consentimiento, una persona por ejemplo, le da de beber a una chica para poder tener algún tipo de acción sexual con ella, es una persona que es un potencial violador y que es una persona sumamente peligrosa. Entonces, si tú identificaste en tu círculo social que ya hay alguien que tiene ese tipo de actitudes, que a lo mejor parecen broma en un inicio, ya debes tú de tomar algún tipo de acción con esa parte. Es decir, o decirle, ¿sabes qué, amigo? Específicamente hablando de los varones, yo creo que es importante que vayas y veas a este psicólogo, lo que sea, bla, bla, bla. Y si la conducta persiste y si se niega a ir con un psicólogo o con una psicóloga, entonces lo que podemos hacer es contactar a su familia. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada, si simplemente decimos, bueno, ok,
no quiso, ni modo, entonces estamos dejando a un potencial agresor sin ningún tipo de atención, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de acompañamiento que pueda prevenir esta conducta potencialmente machista. Perdón, potencialmente feminicida. Entonces, bueno, ya que identificamos a esta persona que tiene ciertas conductas machistas, a lo mejor sí son algunos comentarios en un inicio, que de todos modos ya son un indicio de esta construcción social machista. Bueno, podemos comenzar a ejercer nuestra influencia en este círculo de influencia, como comentamos hace unas cuantas diapositivas, e intentar cambiar ese chip. Si vemos que esas conductas empiezan a evolucionar hacia una actitud o una agresión ya directa que a lo mejor pueda considerarse una broma o pueda considerarse algo leve, gracioso, incluso entre círculos machistas de amigos, tenemos ya que entonces empezar a tomar acción. ¿Por qué? Porque si ya hizo una transición de una broma a una acción, entonces puede hacer la transición de una acción hacia un acto ya muchísimo más grave. No tenemos que terapiar a nuestros amigos, como mencionamos anteriormente. No somos psicólogos, no somos psicólogas. Puede ser contraproducente. No estamos preparados para ese tipo de labor. E incluso si somos psicólogos de profesión o psicólogas de profesión, lo más recomendable es que pues, esa persona tenga un espacio propio para su terapia. Es decir, que no nos involucremos nosotros. Porque luego lo que puede suceder es que empezamos a adoptar problemas que no son nuestros y bueno, eso también afecta muchísimo a la salud mental. Nuevamente, si la situación es extrema, si no quiso ir con un profesional de la salud o una profesional de la salud, si siguen las actitudes y persiste estas microviolencias, digamos, que realmente la violencia pues es violencia y punto, entonces sí debemos ya dirigirnos a sus padres o si vemos que existe una inminente amenaza de una agresión, pues bueno, entonces ahora sí dirigirnos a las actividades, perdón, a las autoridades. Ya casi vamos a concluir y después daremos un breve tiempo para preguntas si es que hay alguna. Voy a empezar a tomar un poco más de velocidad aquí. Ok, nuevamente, si verdaderamente es tu amigo, es decir, si lo aprecias muchísimo, si no te puedes alejar de él por más violento que sea, entonces lo peor que puedes hacer es ser su cómplice, porque ser su cómplice lo afecta incluso a él. Es decir, si tú permites que esos problemas psicológicos que tiene exploten a tal grado de convertirse en una agresión, en un feminicidio, entonces ya le estás haciendo más daño a tu amigo que si lo hubieras denunciado desde un primer instante, antes de que sucediera la agresión. Tú tienes el poder en tu círculo social de prevenir eso y al hacerlo le estás haciendo un favor incluso a la persona que pudiera ser el potencial agresor. ¿Por qué? Porque como mencionamos en repetidas ocasiones, el hombre no es naturalmente violento y si está ejerciendo algún tipo de violencia es porque algo en su vida no está bien, algo en su mente no está bien. Si tú lo detectas a tiempo, incluso si se enoja porque le dijiste a sus papás o porque le dijiste a las autoridades o porque le estás recomendando que vaya al psicólogo y cómo puede ser posible si eso es para gente que está loca y somos hombres, los hombres no vamos al psicólogo, qué barbaridad. Incluso si se enoja, es mejor que lo hagas a tiempo, antes de que suceda una cosa terrible. Bueno, aquí vamos a entrar tantitito, muy brevemente, en lo que son las bromas. Un chistecito misógino, un chistecito machista, un chistecito que propicia los roles de género, no es nada más un chistecito, no es nada más a lo que te ríes y se olvida. Como bien decía Freud en su libro El chiste y su relación en el inconsciente, que publicó en 2005, no, sí, creo que sí. Las bromas machistas o misóginas no son un juego, son señales de alerta expresadas inconscientemente. ¿Eso qué nos quiere decir? Que una broma es un grito así del inconsciente que si lo sabemos escuchar a tiempo nos va a dar señales que podemos escuchar. Perdonen, me confundí un poco con la fecha, no recuerdo muy bien si era esa, una disculpa. Tenía el texto a la mano y no sé si lo cité correctamente. Pero bueno, igual si tienen alguna duda con respecto a esa bibliografía, la pueden buscar. El chiste y su relación inconsciente. Creo que podría serles de ayuda si les interesan las cuestiones psicológicas. Ok, ya acercándonos al final. ¿Cómo más puedo ayudar? Como hombre específicamente. ¿Y cómo yo como mujer le puedo decir a mis amigos hombres que se pueden involucrar? ¿Cómo los puedo orientar a que ayuden a este movimiento, a que ayuden a resolver este problema tan grave? Bueno, número uno, como hombre, no vayas a las marchas feministas.
no se te requiere ahí, ¿ok? No es tu labor protestar, porque la protesta es por parte de la víctima y ellas tienen sus motivos y ellas tienen además su organización. Incluso muchas colectivas, perdón, expresamente piden que no vayan hombres a las marchas. Entonces, no te preocupes, hay muchos otros modos en los que tú puedes ayudar. No necesitas el protagonismo de una marcha. Número dos, aprovecha tus círculos de influencia. Como ya mencionamos en repetidas ocasiones a lo largo de esta conferencia, tus amigos son una gran oportunidad que tú tienes para influir en ellos, para que puedas empezar a poco disminuir las tendencias machistas que tienen, los constructos sociales, perdón, tan arcaicos y arraigados que están en nuestra sociedad. Punto número tres, y yo creo que el más importante de todos, introspección. Nadie nace feminista, nadie nace deconstruido, ni deconstruida. Todos estamos en un proceso constante, todas y todos, perdón, en el cual estamos descubriendo cuáles son nuestros constructos sociales arcaicos, nuestras tendencias machistas, tanto en hombres como en mujeres, y que estamos en un constante cambio. Entonces es muy importante que tengas un proceso de introspección personal, que veas qué puedes mejorar de ti mismo, de ti misma, y que lo adaptes, ¿ok? Incluso las mujeres que pertenecen a una colectiva feminista, incluso las personas, los hombres, mujeres, que apoyan esta lucha, están en un constante proceso de deconstrucción, ¿ok? No hay jerarquías, es una lucha en la que todas y todos, perdón, podemos contribuir de diferentes modos. Punto número 4, cuida tu salud mental y monitorea la de tus allegados. Creo que esto ya ha quedado bastante claro. Punto número 5, infórmate sobre el tema, informa a las personas a tu alrededor. Recuerda que una opinión sin contexto, sin información previa, no sirve de nada. No compartas cualquier cosa que ves en redes sociales, no compartas sobre todo chistes machistas y misóginos, sin previamente haberte cultivado un poco al respecto y ver si realmente lo que estás compartiendo va a servir de algo o si únicamente estás propiciando más conflicto. Y finalmente, llama la atención de manera educada y comprensiva cuando escuches comentarios misóginos. Es decir, invita a la reflexión porque eso puede hacer un cambio más contundente en las personas que simplemente una llamada de atención. Y pues bueno, finalmente quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Quisiera invitarlos a que sigan en redes sociales a la Sociedad Veritas Illustrator Rector Hidalgo, en donde se comparte muchísima información sobre este y muchos otros temas importantísimos para la sociedad. Si tienen alguna duda al respecto, pues ahí está el contacto. Los invito y las invito a que sigan cultivándose e investigando al respecto de este tema porque es sumamente importante y pues bueno, quisiera saber si hay alguna duda. Samantha Aguilar levantó la mano. Adelante, Samantha, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi duda es respecto a un aspecto como de la caballerosidad. Eh, a veces tengo amigos o a veces mi pareja que tienen pues este comportamiento de que quieren ser caballerosos y les enseñan a ser caballerosos, pero ellos expresan como cierto temor porque muchas personas o muchos grupos feministas dicen que la caballerosidad contribuye al constructo social pues del machismo. Entonces, no sé ni qué responderles cuando me preguntan como, ¿es que debo ser caballeroso o no debo ser caballeroso? Porque muchas mujeres se lo toman como una agresión y muchas otras se molestan si no soy caballeroso. Entonces, bueno, ahí va mi pregunta, ¿qué debería yo responderles o qué deberían ellos hacer en ese caso? Muchas gracias por tu pregunta, Samantha. Bueno, mira, yo considero, es meramente mi opinión personal, que no existe mayor acto de caballerosidad que el respeto. Entonces, creo que es algo que al final de cuentas se debe de conversar explícitamente con la pareja, ¿no? Independientemente del género de la pareja. Este, la caballerosidad específicamente en este constructo social que bien mencionas de el hombre hacia la mujer, de abrir la puerta, de pagar la cuenta, de regalar flores, etcétera, pues creo que es muy subjetivo de cada persona y creo que no debe existir como temor a que parezca
agresión, siempre y cuando no vaya dirigido hacia hacer una agresión. Entonces, repito, es algo que yo considero personalmente que se debe hablar con la pareja y llegar a un acuerdo, ¿no? Y pues creo que un acto de caballerosidad no deseado puede, perdón, no deseado, sino no pedido, no solicitado, puede interpretarse de manera errónea y creo que tal vez pudiera ser mejor evitarlo, pero en el caso específico de la pareja, que es alguien con quien ya tienes confianza, que es alguien con quien puedes hablar de esas cosas, pues simplemente esclarecerlo y así de sencillo. Y repito, no hay mayor acto de caballerosidad que el respeto. Si no quieres que te abra la puerta, te respeto y listo, no te abro la puerta, ¿no? Creo que parte de la caballerosidad que se nos ha impuesto como sociedad, pues es esta parte como de sentirse más fuertes que las mujeres, como decir yo te abro la puerta porque tú no la puedes abrir, yo te pago la cuenta porque tú no la puedes pagar, etcétera, ¿no? Entonces, siempre y cuando se haga desde el respeto y de manera, pues, consentida, no creo que haya ningún inconveniente. Pero repito, es mi opinión personal. Gracias. Gracias, William. Hay una pregunta en el chat, la voy a leer. Y dice, los maestros que han ejercido violencia en relaciones de poder donde se respaldan con el hecho de ser consensuado o ser mayores de edad, ¿cómo se les puede hacer saber que están ejerciendo abuso de poder? Claro, muchas gracias. Bueno, creo que es sumamente importante que exista una ética profesional. Un maestro que está dispuesto a tener algún tipo de actividad sexual con sus alumnos o alumnas no debería de ser maestro, empezando por ahí, ¿no? Y creo que una institución verdaderamente respetable debe de priorizar que se haga justicia y que se respeten los derechos de las mujeres y en general los derechos de los alumnos y las alumnas en el aula. Entonces, ese tipo de actividades no debe de ser tolerada, yo considero, y creo que lamentablemente en México tenemos algún tipo como de, no sé, de egocentrismo institucional en el cual la imagen de la institución es más importante que lo que sucede adentro, ¿no? Entonces, los alumnos y las alumnas pueden estar sumamente enojados y enojadas por alguna situación que está sucediendo, pero mientras nadie se entere no pasa nada, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se debe de erradicar y que es una grave irresponsabilidad por parte de los directivos y de los docentes el hecho de permitir que sucedan acciones de ese tipo. O sea, en un ambiente estudiantil, en un ambiente de docencia, el hecho de que como tú profesor, profesora, te enteres de que X o Y profesor está teniendo una relación, entre comillas, consensuada con una alumna o un alumno, no debe de suceder. Mucho menos violencia de género, ¿no? Mucho menos comentarios pues no solicitados, mucho menos peticiones sexuales a cambio de calificación, eh, mucho menos discriminación en el aula, ¿no? O sea, como no darle la palabra a las mujeres o tener ciertos criterios de evaluación para hombres y ciertos criterios de evaluación para mujeres, es algo que no se debe permitir y toda institución respetable debe de erradicar ese tipo de prácticas dentro. Y si no, simplemente no merece ser institución, así de sencillo, porque lo prioritario ante cualquier tipo de actividad gubernamental o privada debe ser el respeto a todos los que participan en ella. Así de sencillo. Muchas gracias. Alejandra levanta la mano. Adelante, Alejandra, por favor. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, tal vez no es muy pregunta, sino si pudieran comentar un poco al respecto acerca de los llamados sugar daddies, que están demasiado normalizados hoy en día. Y pues quisiera saber cómo es que se relaciona esta conducta machista. Claro, muchas gracias. Bueno, creo que aquí también interviene un poco la parte psicológica sumamente importante que existe en nuestro país, ¿no? Que es, bueno, esta cuestión también que es un constructo social mexicano. Bueno, realmente es una mezcla de problemas, ¿no? Por un lado, no existe un poder adquisitivo generalizado para tener una consulta psicológica. Por otro lado, el gobierno no la ofrece de manera gratuita o al menos no los suficientes canales de atención para que tengamos una salud mental buena de manera generalizada. Y bueno, por otro lado tenemos esta situación en la cual el machismo condena cualquier tipo de actitud débil por parte de los hombres, ¿no? Y entonces ir a que te atiendan cuando tú no tienes ningún daño físico evidente, pues por supuesto que es inaceptable, ¿no? Entonces creo que es efectivamente, como bien comentas Alejandra,
una situación sumamente normalizada en México y creo que tiene un trasfondo grave, psicológico, generalizado en la sociedad. ¿Por qué? Porque lamentablemente, o al menos mi experiencia personal ha sido esa, es algo que está muy generalizado tanto en hombres como en mujeres. O sea, cada vez vemos a más señores de la tercera edad que quieren conseguirse a una chica joven para que sea su pareja, pero a la vez cada vez vemos más mujeres que desean conseguir una pareja pues grande que simplemente pues las mantenga o que tenga algún tipo de beneficio económico esa parte, ¿no? Que a final de cuentas no tiene mucha lejanía con algunas actitudes del comercio sexual, ¿no? Es simplemente recibir un beneficio económico a cambio de una actividad sexoafectiva. Entonces, realmente es un problema grave, un problema muy, muy frecuente en Latinoamérica, que tiene, yo considero, un trasfondo psicológico, un trasfondo sociológico y un trasfondo económico bastante impactante en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que podemos primeramente hacer para erradicarlo en nuestros círculos sociales? Uno, bueno, si tú eres, no sé, por ejemplo, una persona mayor y sabes que tus amigos andan saliendo con chavitas o con chavitos, pues por supuesto que debes condenar esa parte en tu círculo social, lo mismo que vimos durante toda la conferencia. Y por otro lado, si tú en tu círculo social tienes amigas, tienes amigos que están buscando si un sugar daddy o una sugar mommy, pues entonces creo que ahí también hay una parte que trabajar con la cuestión del acompañamiento y finalmente de la delegación de ese problema hacia un profesional de la salud. Aquí hay otra pregunta de parte de Rosario Montserrat. Dice, hola, muchas gracias por la conferencia. Mi duda es, ¿qué se puede hacer si un conocido dice ser un hombre deconstruido, pero sigue replicando actitudes machistas? Ok, perfecto, gracias. Bueno, mira, yo creo que también depende muchísimo de qué clase de relación tengas con ese hombre que se asume deconstruido, ¿no? Como mencioné en alguna parte de la conferencia, nadie está completamente deconstruido o deconstruida. Todos estamos en un constante proceso de deconstrucción. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si está diciendo que está deconstruido y verdaderamente está haciendo un esfuerzo por hacerlo, aunque todavía no lo logra o todavía no es un cambio tan evidente, bueno, a lo mejor puedes darle cierto acompañamiento. Si nada más lo dice como por ligar o nada más lo dice como por lavarse las manos del problema que él mismo está perpetuando, entonces sí hay ahí una parte importante que tratar con esa persona. Puede ser lo mismo que comentamos de los límites, decir, sabes qué, aprecio tu amistad, valoro tu persona, pero no estoy dispuesto a tolerar este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, eso no es condicionar la amistad, ¿no? Eso no es decir, sabes que tienes que ser así y así y así para ser mi amigo. Eso es simplemente poner límites y pues, digamos, expresar de manera concreta lo que estamos y no estamos dispuestos a tolerar, y eso es algo perfectamente saludable, ¿no? O sea, cuando nosotros, de cierto modo, manipulamos a otra persona, cuando nosotros y nosotras, perdón, manipulamos a otra persona diciéndole, ¿sabes qué? Tienes que tener estos y estos y estos atributos y tienes que cambiar esto y esto y esto para que podamos seguir siendo amigos, para que podamos seguir siendo pareja, por ejemplo, esa ya es manipulación. Pero si nosotros ponemos límites y decimos, ¿sabes qué? Si sigues teniendo estas conductas, eh, machistas y sigues haciendo estas cuestiones que a mí personalmente no me agradan y que además estás perpetuando un problema sumamente grave, entonces, pues no, esta cuestión no puede continuar, ya sea una amistad, ya sea una relación, lo que sea, porque ante todo, pues debemos procurar nuestra salud mental. Pero repito, si la persona es cercana a ti, puedes buscar cierto modo de acompañamiento, intentar explicarle de manera como tranquila por qué lo que está diciendo o lo que está haciendo no es correcto, ¿no? ¿Por qué es propiciar el machismo? Porque a lo mejor no es que no quiera, sino que no entiende qué es lo que está haciendo mal. Entonces, ahí sí tenemos que tener pues cierta labor explicativa, ¿no? Hay un comentario en el chat que dice, efectivamente, gracias por decirlo con las palabras que son. Maestros, atiendan al llamado, la tetona de Multi o la buena de Conte. No son nuestros nombres. Hay otro comentario que dice, muchas gracias, ojalá haya otras pláticas para toda nuestra comunidad. En nuestras acciones está el cambio, pero ahora veo que tenemos la responsabilidad de informarnos más. Y por último, hay una pregunta
que dice, ¿qué pasa si las autoridades inmediatas en una institución no responden a las denuncias? ¿A dónde hay que dirigirnos? Gracias. Bueno, pues creo que estos dos comentarios y esta pregunta están bastante relacionados. Atendiendo primeramente al primer comentario, efectivamente, o sea, cuando un maestro se refiere a sus alumnos y alumnas, bueno, especialmente a sus alumnas, por atributos físicos con connotación sexual, simplemente no debe ser maestro, así de sencillo, no está preparado para la labor docente. ¿Por qué? Porque ser docente no es únicamente saber de la materia que enseñas, ¿no? O sea, saber muchísimo de física o saber muchísimo de danza no te hace maestro de física o maestro de danza. Debes de tener una formación pedagógica para ser docente, así de sencillo. Y si tú no tienes un trato adecuado con tus alumnas, con tus alumnos, entonces simplemente no puedes ser docente, ¿no? Lamentablemente, pues la burocracia en México es un problema muy, muy grande y las instituciones están muy, pues hay muchísima corrupción en las instituciones. Eh, ¿A dónde se puede uno dirigir? Creo que realmente no hay ninguna autoridad como tal que vaya a solucionar el problema. Se tiene que solucionar el problema por nuestras propias manos, porque de lo contrario, las autoridades pueden hacer algo tan sencillo como ignorar el problema, y eso es algo que creo que se ha visto en muchísimas ocasiones a través de la historia, y recientemente se ve cada vez con mayor frecuencia en los casos de feminicidio y de violencia de género que se ven en las instituciones y que se ven en todo el país. Entonces, ¿a dónde acudir? Ojalá yo supiera, de verdad sería maravilloso que hubiera un lugar en el que tuviéramos la certeza total de que las denuncias serán escuchadas y procesadas del modo adecuado. Si existe ese lugar, no tengo una respuesta para él, no sabría dónde es, pero creo que lo que podemos hacer es jamás, jamás bajar la voz, jamás callarnos y simplemente comprometernos cada quien con la lucha de género desde nuestras respectivas trincheras, las mujeres desde el feminismo, desde la labor que ya están haciendo de manera magnífica y que está rindiendo frutos, que está comenzando cada vez más a hacer un impacto grandioso, y los hombres desde nuestra trinchera, desde nuestros núcleos sociales, desde nuestra familia. Y creo que simplemente pues es tan sencillo como que si con un solo maestro que hubiera, con un poco de conciencia, con un poco también de deseo por hacer un cambio, creo que podría ser suficiente para que las cosas empiecen a mejorar. Lamentablemente, por el momento, creo que las únicas armas que tenemos son nuestra voz. Así que, pues bueno, creo que no es una respuesta tan agradable de dar, pero espero que por lo menos sirva un poco para, pues, inspirar a seguir la lucha, a jamás bajar los brazos y a jamás bajar la voz, porque en algún momento la voz tendrá que ser escuchada. Así que esperemos que haya un cambio pronto. Y por lo pronto lo que podemos hacer es condenar cada vez más y cada vez con mayor fuerza la violencia institucional, que es algo imperdonable. Gracias por la respuesta, William. Hay otro, bueno, la misma persona que preguntó lo anterior, suma, a eso me refiero. Si el protocolo menciona acercarse a las autoridades de la escuela y ellos no nos escuchan, ¿a dónde vamos? ¿De manera legal? Bueno, me están comentando que la SGEIA tenía la labor como de la observancia de este protocolo y que lamentablemente no se está procediendo. También se puede acercar a un MP y me comenta una persona especialista en el tema que hay protocolos elaborados por INMujeres que deben, en teoría, pues de servir para ese propósito. Entonces, pues yo creo que acudir a las autoridades pertinentes y en caso de que no haya respuesta, pues continuar la lucha por nuestra cuenta. Muchas gracias. Solo hay una, un comentario más que dice, el protocolo incluso es revictimizante, pues el primer paso es acercarte a hablar con tu agresor. Eh, Gracias por los comentarios y no sé si alguna otra persona tenga alguna otra pregunta o si damos paso al cierre de esta conferencia.
Buenas tardes, yo quisiera comentar algo brevemente. Adelante. Adelante, por favor. Gracias. Eh, con relación a las últimas preguntas que hicieron, yo les recomendaría a todos los alumnos, no nada más de la Academia de la Danza Mexicana, cualquier alumno de cualquier institución pública, que lean muy detenidamente su reglamento, que lean el manual de ética que existe para la escuela, tanto para alumnos como para maestros. Ahí se especifican las formas en que uno puede eh, denunciar este tipo de hechos, de este tipo de actividades. Existe la CGIA tiene un comité de ética conformado por especialistas en donde pues ven estos casos. Yo también recomiendo mucho que dije lo que comentó hace ratito William, hay que recurrir al MP, al Ministerio Público, hay que hacer demandas, que no todo se quede en una denuncia por Facebook, en Internet. Hay que recurrir a las instancias legales eh, para levantar un acta. Yo sé que son procesos muy difíciles, yo sé que muchos de estos lugares la víctima sufre otra vez violencia, sé que es así, pero este tipo de denuncias pueden ir más lejos, ¿no? Pueden tener resultados más claros. Y Mujeres tiene un apartado también importante de quejas y de seguimientos para todo este tipo de situaciones. Entonces, pues hagan uso de todo esto legal que está ahí en las manos, está en sus manos, es decir, ahí están los reglamentos de ética, todos este tipo de, pues, de herramientas que podemos tener para hacer las denuncias y que les den seguimientos y pues sigamos adelante con esto, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que sea en relación a la conferencia? Hay una mano alzada. Adelante, por favor. Gracias. Sí, bueno, pues también agradecerle a William. Estuvo muy bien explicado todo. Gracias por tu tiempo. Pero igual creo importante mencionar que, pues sí, como mencionaba el profesor, pues los procesos así en un MP es muy duros, ¿no? O sea, lo único que hacen es revictimizar. O sea, son cosas muy fuertes y creo que la escuela debe ser como la primera en atender nuestras denuncias, porque existen protocolos, existen programas, pero no se llevan a cabo. O sea, lo hemos vivido, lo hemos presenciado. Entonces, creo que es como muy poco ético decir que nos vayamos al MP cuando la escuela debe ser la... Ya no se escuchó, ya no se escuchó. es que me sacó, es mi internet, perdón. ¿Ya me escuchan? Ya, muchas gracias. Ya no sé en qué me quedé, pero bueno, solo decía que creo que es muy poco ético decir que, o sea, que tenemos que ir al MP cuando la escuela tiene la obligación de protegernos y de escuchar nuestras denuncias, que no es la primera vez, o sea, hay maestros denunciados que yo vi que se denunciaron desde que yo estaba en los primeros grados de la escuela. Es muy grave lo que está pasando y pues nada, la verdad es que estamos haciendo algo muy importante y esperemos que las autoridades lo reconozcan y hagan cambios. Gracias por tu tiempo, William. Perdón, Carolina, yo no menciono que se vaya directamente al MPT y que se olvide lo demás, ¿eh? A lo mejor me expliqué mal o me entendieron mal. Yo no digo que se salten a la autoridad y que la autoridad no debe de hacer nada. Yo creo que los caminos son correctos, o sea, sí acudir a las autoridades y a la dirección, y la dirección tendría que resolver eso, sí, y creo que si no lo resuelve la dirección, para eso está la CGIA. Si no los resuelve la CGIA, está la dirección del INBA, y si no, a instancias superiores. O sea, yo no digo que vayamos ya directamente al MP3 como para decir la escuela ya quitarla de sus obligaciones. Sí, a lo mejor me expliqué mal o me entendieron mal, quería aclarar eso, ¿no? No es que
yo diga que no hay una responsabilidad de los directa, quizá hasta de omisión o no sé cómo de las autoridades inmediatas, ¿sí me explico? Decía que Eh, también hay otras instancias, este, no hablaba nada más que fuéramos a otro lado, ¿sale? le agradecemos su comentario, Jesús Laredo, por cuestiones para no saltar comentarios que ya estaban escritos antes, hay que levantar la mano, por favor, antes de pedir la palabra. Muchas gracias. Había una mano levantada que ya no me sale. Bueno, en lo que sale de nuevo, voy a leer los comentarios que están aquí. Es importante que los hombres reconozcan sus propias violencias y sus micromachismos, pues a veces muchos hombres piensan que ejercer violencia de género es el feminicidio, violación o tocar sin consenso el cuerpo de una mujer. Se lavan las manos fácilmente, incluso argumentando que no pueden ser machistas porque tienen hijas, esposas, hermanas, amigas y madres. Ese es un comentario. Voy a proceder a leer otro comentario. Queremos destitución si no hay proceso de deconstrucción. Otro comentario. En el código de honor se desaprueba la relación carnal entre alumnos. Los maestros no respetan ni el reglamento ni el código de honor. Eh, una felicitación de parte de la profesora Nayeli. Y pues hasta ahora son todos los comentarios. Con el comentario de los micromachismos, a mí me surge una pregunta. Entonces, ¿cómo sería? O sea, sería simplemente, o sea, el término micromachismo está mal en sí mismo, porque pues de acuerdo a la conferencia se mencionaba que es tan grave como, o sea, que pues la violencia de género solamente va cuesta arriba, ¿no? Y que se empieza como con acciones que pues no siempre pueden significar algo como súper gravoso o que las personas no, como dice en el comentario, que solo tenga que ser feminicidio para que sea una violencia. Eh, entonces, pues, mi pregunta es si está mal el término micromachismo, porque pues entonces todas las violencias machistas son iguales de importantes que tanto las que se consideran micro como los feminicidios. Esa es mi pregunta. Ok, perfecto, gracias. Bueno, mira, así como que esté mal explícitamente hablando, no lo sé porque se tendría que hacer pues algún tipo de análisis semiótico al respecto, ¿no? O lingüístico. Pero sí creo que el decir micro machismo le resta un poco de relevancia a una cuestión que, como ya mencionamos, es un problema sistémico, es un problema sociocultural. Entonces, bueno, aquí cabe recalcar que el feminicidio y la agresión sexual son dos problemas que en términos lógicos no son, o sea, no es una diferencia de clase, es decir, no son dos cosas distintas, es una diferencia de grado. Es decir, es un mismo problema, pero el primero, que es directamente una violencia de género, digamos, no incompatible con la vida, pues es un primer instante de violencia de género y el feminicidio es como el instante más grande, ¿no? Es diferencia de grado, no diferencia de clase. Entonces sí creo que decir micromachismo le resta un poco de importancia a esa cuestión, porque como bien mencionas, pues está comprobado que existe una tendencia creciente de este problema psicológico a menos que haya un proceso de deconstrucción, ya sea acompañamiento por parte de los amigos, ya sea un acompañamiento por parte de un profesional de la salud mental, etcétera. Entonces, que esté mal o que esté bien, no sabría decirte, pero yo considero que no es relevante decir que es un micromachismo cuando a final de cuentas el problema es el mismo, ¿no? Que es el machismo, que es la violencia de género. Ok, muchas gracias. Solamente hay una última participación para ir concluyendo. Entonces, ya no me sale la mano levantada, pero la persona que estaba levantando la mano, por favor, podría
decir su participación o ya damos paso al cierre? Bueno, pues vamos a dar por terminada la reunión, la charla. Muchas gracias, William. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias por intentar ver las cosas de una manera distinta. Gracias por exponer sus puntos de vista. Y pues bueno, nosotros estamos a sus órdenes para cualquier cosa que nos quieran decir. Si hay alguna manera en la que podamos mejorar las charlas, si hay alguna manera en la que podamos mejorar la organización, estamos abiertos. Y pues nada, muchísimas gracias, William. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a los organizadores y organizadoras de esta cuestión y muchísimo éxito con su lucha. Esperemos que muy pronto se haga justicia.